Hola, en esta sección vamos a continuar trabajando sobre la tabla resumen de las calificaciones obtenidas por los alumnos y alumnas del curso. En concreto, vamos a aprender cómo realizar un gráfico adecuado para representar la información de esta tabla resumen de calificaciones. El tipo de gráfico que mejor se adecua para representar esta información es un círculo dividido en distintos sectores que representan los totales asociados a cada calificación. Para crear el gráfico se procederá siguiendo los pasos que ya estudiamos en el capítulo 4, como ya sabéis. Pues bien, vamos a proceder a crear este gráfico. Como ya sabéis, el primer paso consiste en seleccionar la información de la tabla que va a componer o que se va a mostrar en el gráfico. Seleccionamos toda la información de la tabla resumen de calificaciones. Paso 2. Seleccionar el asistente. Ya sabéis que el asistente nos va a ayudar y a guiar en la creación del gráfico. Paso 3. Elegir el tipo de gráfico. Como hemos dicho, el tipo de gráfico que mejor representa la información de la tabla resumen es un tipo círculo y lo elegimos en vista en 3D, que se verá mucho mejor. Paso 4. Definir el rango de datos. Dado que hemos realizado la selección de celdas previamente, el asistente ya nos informa el rango de datos correctamente. Es decir, la información que vamos a utilizar de la hoja de calificaciones para crear el gráfico va desde la celda B29, que es esta de aquí, a la celda C34, que es esta de aquí. Es decir, todo el conjunto de celdas que componen la tabla resumen. Para este gráfico, las series de datos se mostrarán en columnas y tanto la primera fila como la primera columna van a actuar de etiquetas. Pulsamos siguiente. Paso 5. Definir las series de datos. En este gráfico únicamente hay una serie de datos, que es totales, que es precisamente lo único que queremos mostrar, totales. Dado que hemos realizado la selección de celdas adecuadamente, en esta ventana tampoco hay que realizar ninguna acción. El asistente nos lo informa todo correctamente. Es decir, la única serie de datos a mostrar, o lo único que vamos a representar, son los totales, los numeritos. ¿De acuerdo? El rango de datos para el nombre es los totales. Esta celda de aquí. La celda identificada como C29. Y las categorías, os recuerdo, que era la información que aparecía en la celda, perdón, en la leyenda, que es la información que se representa en el gráfico, ¿de acuerdo? Y las categorías son todas estas de aquí, de la celda B30 a la celda B34. En definitiva, dado que la selección de celda la hemos realizado correctamente, el asistente informa este paso adecuadamente. Siguiente, pulsamos siguiente. Paso 6. Informar los elementos del gráfico. Para este tipo de gráfico únicamente vamos a informar el título y el subtítulo. Como título vamos a poner resumen de calificaciones. Y como subtítulo vamos a poner el trimestre, en este caso primer trimestre y después la asignatura. Lengua, tercero de eso, para que quede claro. Fijaros que como este es un gráfico circular, no hay ejes de ordenada ni abscisas, entonces no mostramos información en ninguno de esos ejes.
y lo único, mostrar la leyenda a la derecha del gráfico. ¿De acuerdo? Pues bien, pulsamos finalizar. Y ya por último, realizamos el paso 7, que es darle un tamaño adecuado al gráfico y ubicarlo adecuadamente en la hoja. Como ya sabéis, lo primero que voy a hacer es ubicarlo en la... Voy a poner en esta posición más o menos, y yo creo que el tamaño es adecuado, el que me ha generado el asistente. Quizás lo puedo poner más grande para que se vea, pero está bien. Pues con estos 7 pasos, como ya los conocéis, hemos creado este gráfico que representa la información. Y además hemos visto un tipo de gráfico que no se había estudiado hasta el momento, que es el tipo de gráfico circular. Visualizando el gráfico, podemos comprobar que suspenso es la calificación que mayoritariamente han obtenido los alumnos, seguida de la calificación de notable, como podéis comprobar. Pues bien, gracias a este gráfico podemos obtener cuáles han sido las calificaciones más frecuentes entre el alumnado. Por último, y con el objetivo de que visualmente obtengamos la máxima información, sería interesante mostrar los colores de cada sección del gráfico acorde a los colores que hemos elegido en la tabla resumen. Es decir, aquí estamos viendo que suspenso el asistente le ha asignado el color azul y nosotros en la tabla resumen le hemos asignado un color rojo para indicar que es el color del suspenso. Lo ideal sería que este color rojo también se mostrara en esta sección. Pues bien, veremos cómo cambiar estos colores en el siguiente vídeo.